Vamos a comenzar este encuentro latinoamericano sobre rehabilitación comunitaria. Quisiera comenzar dándoles la bienvenida a todos, todas y todes. Agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile por el apoyo en la realización de este evento internacional. Saludamos a quienes hoy nos acompañan en la transmisión de YouTube y también en la sala de Zoom, y en particular a Camila Delgado y Geraldine Arce, quienes realizarán la interpretación en lengua de señas. Soy Jamie Rebolledo Sangüesa, académica del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile e integrante del colectivo transdisciplinar Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la misma casa de estudios. Bueno, contarles que este evento tendrá 2 jornadas que se vinculan con un continuo de encuentros que como núcleo hemos organizado, que comenzó el año 2016, casi antes de que nos conformáramos como núcleo, y el cual llamamos Primer Congreso Nacional sobre Rehabilitación Comunitaria, que tuvo una segunda versión el año 2018, el cual subtitulamos Camino hacia el Desarrollo Inclusivo, porque estábamos convencidas de que esa era la meta. Hoy estamos en un tránsito conceptual y político sobre cómo comprendemos y cómo comprometernos con una rehabilitación emancipatoria. Para el año 2020 estábamos preparando la tercera versión del Congreso, discutiendo sobre cómo hacer parte la interseccionalidad como matriz de análisis y acción sobre discapacidad, y junto con ellos problematizar el concepto de inclusión. Por la pandemia cancelamos ese evento, no obstante quisimos aprovechar en esta ocasión de conectarnos desde distintos puntos de Latinoamérica, lo que consideramos que es una oportunidad de la virtualidad en estos tiempos de confinamientos. Actualmente seguimos convocando y hablando de rehabilitación comunitaria por 3 razones. Primero, porque es un campo de la discapacidad que creemos que requiere una continua transformación para estar al servicio de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Segundo, porque reconocemos la importancia y también la impronta latinoamericana en el desarrollo de estos servicios comunitarios y su potencial para responder con pertinencia a los requerimientos y necesidades de cada localidad. Y finalmente, porque para avanzar hacia una cultura en la cual se valore la diversidad humana, se requiere de profesionales que trabajen desde la rehabilitación con un enfoque de diversidad y por la dignidad de las personas con discapacidad. Profesionales que propicien las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones y vivan sus vidas. En estos 2 días consecutivos, hoy jueves 20 y el próximo jueves 27 de mayo, conoceremos experiencias de organizaciones y equipos de rehabilitación comunitaria de Perú, Bolivia, Chile y México. Conversaremos sobre los desafíos para la producción de conocimiento con académicos y académicas de Chile, México y Brasil. Y dialogaremos con organizaciones de personas con discapacidad para identificar los desafíos y estrategias en materia de discapacidad en el marco de la crisis sociosanitaria que vivimos producto de la pandemia. Quiero aprovechar este espacio para enviar mucha fuerza a las personas de Colombia. Las compañeras que invitamos a este encuentro no pudieron participar dada la crisis política y la fuerte represión policial por la que están pasando. América Latina tiene experiencias e historias, ¿cierto?, de represiones y también de resistencias. Hoy estamos unidas por una vida más digna. Empatizamos con dicho proceso, en especial como pueblo hermano y por los múltiples casos de violaciones de derechos humanos que también vivimos desde la revuelta social del 18 de octubre del 2019. Revuelta por manifestarse y levantar la voz ante las injusticias sociales que ya son parte de la historia de este país. Lamentablemente estos casos aún se mantienen impunes y son heridas que no se pueden repetir en ningún lugar y que requieren de un proceso de verdad, justicia y reparación. Les enviamos un abrazo fraterno y solidario y esperamos que se detengan en Colombia, en Chile, en Palestina y en todo el mundo los crímenes contra la vida y la violación de los derechos humanos.
Nuevamente agradezco su asistencia y compañía, invitarles a participar ambos días. Hoy comenzamos con una charla sobre los desafíos que tenemos como continente, como región, como América Latina en materia de discapacidad. Continuaremos con un panel de experiencias en rehabilitación comunitaria y el próximo jueves tendremos 2 paneles. El primero para conocer los desafíos en la producción de conocimiento y el segundo para identificar desde las perspectivas de las organizaciones de sociedad civil las estrategias y desafíos que quedan pendientes en materia de discapacidad. Antes de comenzar, quisiera invitar a quienes nos acompañan tanto en la transmisión por YouTube como en la sala Zoom a que realicen sus preguntas por el chat. De esa manera vamos a ir dialogando en el espacio de preguntas con nuestras invitadas e invitados. A continuación, dejo con ustedes a Brenda Bustos García, quien es docente e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, además integrante del grupo de trabajo, de la coordinación del grupo de trabajo de Claxo sobre estudios críticos en discapacidad. Bienvenida, Brenda. Gracias, muchas gracias. Les agradecemos bastante el espacio desde el grupo de estudios críticos en discapacidad por la invitación y pues muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, Jaime. Es bastante importante en este contexto como repensar o volvernos a preguntar sobre el sujeto de la discapacidad. Y en base a eso es que voy a presentar la agenda que como grupo de trabajo de estudios críticos hemos construido. Estoy compartiendo la presentación, espero que no haya problemas. Sí, la estamos viendo. Ahora Okay. Creo que la podrías ampliar. Ahí está, perfecto. Gracias. Okay. Pues bueno, entonces les voy a presentar la agenda que hemos construido en torno al grupo y pues bueno, quienes participamos en ellas. Antes de eso, pues a grandes rasgos les presento al GETER. Somos 83 personas, ahí falta actualizar un poco porque se han ido sumando más, de las cuales somos 68 mujeres y 14 hombres, y pues de países como Cuba, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, Argentina y Brasil. Algunos estamos enfocados en la investigación social o antropológica, otros más son activistas en torno a la discapacidad. Hay algunos grupos que se nos han sumado, como La Lata de México, Orgullo Loco también. Entonces son activistas. Y pues bueno, somos de diversas áreas de las ciencias sociales, de sociología, antropología, pedagogía, historia, hay un núcleo ahí de historia en el grupo, y también del trabajo social, quienes reflexionan, por ejemplo, sobre la intervención en discapacidades en el trabajo social. Y bueno, entre nuestros objetivos, que ustedes los pueden encontrar en la página de Claxo, pues está impulsar una red de investigación regional que busca promover, sobre todo, co-crear y divulgar saberes en torno a estudios, conocimientos y experiencias, pero siempre situándonos en el pensamiento crítico. Esa es como la esencia, ¿no?, de este grupo de trabajo y lo que nos ha ido como uniendo a todos, porque dentro de un marco tradicional sobre la discapacidad, considerábamos importante como repensarnos y sobre todo repensarnos desde América Latina. Entonces, bueno, ese es uno de nuestros objetivos. Otro es construir una propuesta de comunicación desde el sur, pero situándonos en una perspectiva anticapacitista y basados en los estudios críticos de la discapacidad. Y finalmente, otro objetivo es contribuir al proceso de visibilización, empoderamiento y toma de decisión de las comunidades,
organizaciones y personas en situación de discapacidad, en tanto interlocutores legítimos y válidos en torno a la política pública ante estados y gobiernos nacionales y locales. Entonces, se nos han ido sumando personas de las comunidades ciegas, de la comunidad sorda y de otros grupos. Y pues eso es un objetivo muy importante, poder visibilizar la perspectiva que ellos tienen y las formas de autonarrarse. Por ejemplo, ahorita recuerdo a una compañera, Diana Vite, que tiene un trabajo muy interesante sobre la fragilidad como discurso contracapacitista. Entonces, esto es lo que nos gusta impulsar. Estamos haciendo gestiones para que fue su tesis de maestría, se convierta en un libro y poder difundirla y visibilizar esa perspectiva que ella tiene. Entonces, bueno, hasta aquí es como a muy grandes rasgos cómo se ha constituido el GT, qué objetivos tenemos. Ahorita les voy a presentar el diagnóstico que sustentó, ¿no?, la creación de este GT. Entonces, ¿qué sucedía? Y bueno, estos son resúmenes de 2 libros que produjo el GT. Uno es ¿Quién es el sujeto de la discapacidad? Y otro son las polifonías. Ahorita no tengo todo el título en la mente, pero ahorita vamos a verlo en la bibliografía. Están disponibles en Google, lo pueden descargar. Y pues son el año pasado y este año salieron. Entonces, lo que veíamos era como a partir de los años 90 había como esta mayor visibilidad de las personas con discapacidad y de las problemáticas que enfrentaban. Incluso comenzó a haber, ¿no?, construcción de política pública, formas de intervención, pero con una paradoja que ahorita comento. Bueno, pues se pusieron en marcha acciones para revertir, ¿no?, las condiciones de precarización de los grupos de personas con discapacidad y sobre todo esto, que las políticas públicas asumen un cambio paradigmático. Del modelo médico asumen un tránsito al modelo social de la discapacidad. Sin embargo, como sabemos, pues ha sido como muy paradójico porque aún persisten rezagos, ¿no?, de este modelo médico estigmatizante. Entonces, no ha habido, como sabemos, en América Latina transformaciones radicales de las condiciones materiales, simbólicas, pero y también del acceso a espacios sociales de las personas con discapacidad. Entonces, en este contexto, ¿no?, se sitúa como en Latinoamérica el trabajo en torno a la discapacidad. Y también por esta paradoja, ¿no?, existente, pues impulsa esta creación, ¿no?, del GT. Y sobre todo el posicionarnos como en esta perspectiva crítica. Entonces, pues bueno, no hay condiciones para la igualdad y sobre todo, pues como se ha planteado últimamente, por ejemplo, no sé, los trabajos de Jonathan Maldonado, cómo el capitalismo está acompañado de este capacitismo, como que van muy, muy unidos. Entonces, bajo este contexto, también en el diagnóstico que fundamentó al GT, pues seguíamos viendo en nuestro contexto cómo predominan modelos clínicos, medicalizadores, estas visiones patologizantes de la discapacidad, y colonialistas, y sobre todo estas perspectivas coloniales son las que han también dado como bastante al diálogo, al debate dentro del GT, cómo pensar de otra forma la discapacidad. Y pues bueno, también por ahí hay algunos compañeros que están como
trabajando en este aspecto. Y bueno, bajo este contexto, nos planteamos, bueno, qué retos y desafíos veíamos, ¿no? O qué retos y desafíos plantea este contexto paradójico que por un lado asume un discurso en el modelo social, pero por el otro, en las prácticas reales, sigue, ¿no? Estigmatizando, patologizando a las personas con discapacidad. Y el primer reto que nos planteamos, pues tiene que ver con la investigación social, y aquí le ponemos epistémico. Bueno, ¿cuál es, no? Que consideramos que se reproduce la visión capacitista es reproducida en las ciencias sociales. Por ejemplo, no se considera la discapacidad como un campo en sí mismo, ¿no? Sino que generalmente está subsumido en otras áreas, muchas veces en salud, en educación, en trabajo, en migración, feminismo, incluso en deporte, ¿no? Y recientemente en el área de cuidado. Entonces, algunas instituciones, como por ejemplo el mismo Claxo, nos ubica en los foros dentro de, por ejemplo, el cuidado. Acá en México, por ejemplo, la principal institución de ciencias sociales es el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. No hay esta área de discapacidad, no está como un eje temático en sí mismo. Y pues bueno, esto es un reflejo, ¿no? De cómo en general, epistemológicamente, no tiene esta reconocimiento de la discapacidad. También por otro lado, existe una situación con algunos países de los cuales conocemos muy poco, por ejemplo, Paraguay, Cuba, Honduras, por nombrar algunos. Entonces, tenemos por un lado esta falta de reconocimiento en el ámbito epistemológico y por otro lado países, ¿no? De los cuales pues nos llega o tenemos muy poca información. Esta situación que describía en cuanto a lo epistemológico, pues también la hemos visto, la hemos dialogado con algunos compañeros de España. Recientemente se han sumado personas de España y Francia. Estamos haciendo como redes también con ellos. Y comentaban que pues también apenas se hizo como un grupo de estudios de discapacidad allá en España, o sea, de muy reciente creación. Entonces igual hay como esta falta, ¿no? De visión, ¿no? De reconocimiento en las ciencias sociales. Se reproduce, ¿no? Lo que sucede en la vida cotidiana. Y bueno, desde esta perspectiva crítica, entonces, y volviendo a uno de los objetivos que comentaba hace rato, que era visibilizar a las personas con discapacidad, pues nos proponemos como romper la objetividad, ¿no? Esa incómoda objetividad que se plantea en el modelo científico para reivindicar posturas autobiográficas. Y aquí a mí me gusta mucho esta cita de Frantz Fanon, y por eso la puse. Entonces Frantz Fanon decía, no quise ser objetivo. Por otra parte, esto es falso. Me era imposible ser objetivo. De ahí que estemos como en este trabajo de visibilizar a las personas con discapacidad. Y vuelvo al ejemplo de esta tesis, ¿no? De Diana Vite, porque nos parece que al final de cuentas son quienes pueden conceptualizar, hablar y sobre todo asumir una postura crítica, ¿no? También hay otras compañeras dentro del GT que están trabajando desde esta postura o de reivindicación de lo autobiográfico o narraciones autobiográficas, como Lía Resnick, Víctor Hugo Gutiérrez, también tienen trabajo muy fuerte, ¿no? Desde lo autobiográfico. Creo que también en Argentina, Lelia Schaue está como hablando de autonarrativas.
Entonces, en ese sentido, no hay este reconocimiento epistemológico en las ciencias sociales, pero también dentro del GT y por la misma forma de crítica de abordar la discapacidad, vamos produciendo como otras formas de investigar, ¿no? Que rompen, como consideramos, con el modelo tradicional de la ciencia. Y bueno, no se queda solo en la objetividad, en lo metodológico también hay propuestas muy diferentes, ¿no? O incluso pedagogías muy distintas a lo tradicional. Y sobre todo porque un objetivo que tenemos en común es no revictimizar, que en las formas de acercamiento a las personas con discapacidad y a la temática de la discapacidad se haga de una forma sensible, respetando, ¿no? A las personas, pero sobre todo siendo sensible con el tipo de problemáticas que se vive, reconociendo que pues hay una serie de dificultades que deben afrontar cotidianamente y que no siempre es fácil hablarla, ¿no? Narrarla en una entrevista, ¿no? Sino que se hacen uso de otras formas. Ahorita, por ejemplo, lo que puedo mencionar es el trabajo con cuentos. Hay un grupo que en Colombia precisamente que ha estado trabajando redactando cuentos, ¿no? Narrativas a través de cuentos. Hay también mucho trabajo con memes y planteando así una problemática. Y bueno, entonces en lo metodológico también hay como este rompimiento con lo tradicional. Entonces, bajo este esquema, ¿no? Tan amplio, pues en el GT nos planteamos estas preguntas. ¿Qué otras formas existen para nombrar, concebir, representar y reconocer la discapacidad? Y cómo se ha pensado la diferencia, lo otro, pero sobre todo, qué giros epistémicos, metodológicos, analíticos, éticos, estéticos y políticos en discapacidad podemos pensar en el momento actual. Entonces, estas preguntas son precisamente las que descolocan, ¿no? Al paradigma científico y que nutren las formas de trabajar de muchos de los integrantes de nuestro GT. Puede ser que también en la temática misma que cada uno busca o desarrolla, por ejemplo, hay compañeros que están trabajando sobre en esta interseccionalidad entre discapacidad y ser de un grupo originario. Pero ahorita eso lo voy a mencionar más detenidamente. Hasta aquí lo que me interesaba era eso, como plantear epistémicamente cuál es la situación, ¿no? El problema que estamos como resolviendo, ¿no? Dentro de ese no reconocimiento en las ciencias sociales. Otro gran reto y desafío tiene que ver con la garantía de derechos y la atención integral en servicios. Como la educación, aún existe como esta gran beta en la investigación sobre la inclusión educativa. Hay varias compañeras en Argentina que están trabajando sobre ello. Cristina Pereira es una de ellas. Sardel Jacobo también trabaja mucho sobre la inclusión educativa. En salud sigue siendo como bastante problemático, ¿no? Los servicios de salud, vivienda, accesibilidad, y bueno, vemos que se han recrudecido ahora con la situación del COVID. Se genera como todavía más un recrudecimiento de estas problemáticas. También en empleo,
sigue habiendo como estos trabajos. Hay otra compañera que investiga inclusión laboral, que también está en Argentina, se llama Andrea Giesen. Y en deporte y recreación, hay, por ejemplo, en Carolina Ferrante ha estado investigando sobre el deporte y recientemente, y está por salir nuestro segundo boletín que lo vamos a dedicar a los niños con discapacidad, porque durante el contexto de pandemia, pues fueron a quienes menos se les proporcionó un foro de expresión. Entonces, entre otras cosas, nos mandaron participaciones niños de un club de atletismo, Veracetegui, que es un club de atletismo para niños con autismo, con TEA. Y bueno, pues estaban muy sentidos porque no podían salir a practicar el atletismo. Entonces sus participaciones fueron mediante dibujos algunos, otros con fotos. Entonces sigue habiendo esta falta de atención integral en este tipo de servicios, ¿no? O necesidades de vida que son básicas. Y la OMS puntualiza que existen una serie de problemas con la prestación de servicios porque impera entre los profesionales y técnicos de la salud una falta de preparación en situaciones particulares de este grupo para su atención. Por ejemplo, cuando se va al médico, no se habla directamente con la persona con discapacidad, aunque sea adulta, sino que se le da la información al acompañante, al guía, por ejemplo, de una persona ciega. Entonces todavía existe como esta situación, algo que no sé si ven en la siguiente diapositiva. Dentro de estos servicios sigue existiendo una falta de garantía a la participación política, ¿no? Y a los ejercicios de ciudadanía. Entonces, no existe como accesibilidad a la hora de votar, no hay accesibilidad en las páginas de algunos partidos políticos, y eso, bueno, pues genera, ¿no? También un rezago. Como comentaba hace rato, dentro de todos estos desafíos y retos que sigue existiendo, que son ya como muy tradicionales o desde hace mucho tiempo estructurales, se crean nuevos retos ahora con el COVID y sobre todo, ¿no? Nos ha impulsado en el GTA a pensar esta necesidad de redefinir el sujeto de la discapacidad. En algunos casos, como les comentaba, pues lo interseccionan con el racismo. Andrea Gómez es una persona que trabaja en este tema, con pueblos originarios. Andrea Moctezuma y Alexander Yarza están preguntándose, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la discapacidad entre estos grupos? Personas bajo custodia penitenciaria. Está Berenice Pérez Ramírez, tiene trabajo en investigación en las prisiones de México y en el área psiquiátrica de acá de Ciudad de México. También la intersección discapacidad, personas trans. Jennifer Villa de Colombia tiene por ahí algunas investigaciones en esta situación. Entonces, nos fuimos replanteando, ¿no? Por un lado, hay quienes están situados en el análisis o en querer conocer o en la lucha por que se reconozcan los derechos fundamentales, se reconozcan y se garanticen. Y por otro lado, ¿no? Quienes empiezan a interseccionar la discapacidad con otras situaciones. Entonces, hasta aquí es un poco la agenda del GT.
Lo que les voy a compartir ahora es un tanto una reflexión propia y que he ido viendo. Tengo poco apoyando en la coordinación del GT a partir del año pasado, octubre del año pasado. Y bueno, es una coordinación que compartimos entre 4 personas, otro compañero de México, Jonathan Maldonado, Alexander Yarza de Colombia y Andrea Pérez de Argentina. Entonces nos distribuimos así. Y bueno, la otra parte que también la plantea el GT es sobre subjetividades, esta necesaria o esta relación entre las condiciones materiales de existencia y su como interiorización en la subjetividad de las personas. Y hay otras preguntas, ¿no? E investigaciones sobre cuerpo, emociones, sensibilidades, pero también son retos y desafíos, porque cómo se construyen, ¿no? En un entorno como el que describía hace rato, cómo se construyen la identidad, ¿no? Personas que viven este tipo de situaciones. Y bueno, pues son lo que se ha encontrado, y ese es uno de los retos también, es como hay esta estigmatización, ¿no? Del cuerpo discapacitado o del cuerpo con discapacidad, pero también estas intervenciones ortopédicas que todavía siguen imperando, y no porque no sean necesarias, sino porque se le reduce a esa intervención, ¿no? Y como en algunos otros casos, como por ejemplo plantea Víctor Hugo Gutiérrez, hay situaciones en las que a pesar de que se le siga interviniendo, no va a haber un cambio muy radical, ¿no? Él plantea cómo pues la discapacidad que tiene no se va a quitar, no se va a borrar. Entonces, en ese sentido, hay ese tensionamiento, ¿no? Con esas intervenciones ortopédicas. En lo físico, esta como reducción a lo protésico, a lo protético, a las prótesis, que buscan corregirle, pero esa es una metáfora que se extiende, como plantea Víctor Hugo Gutiérrez, hacia su forma de vivir, a su forma incluso de ser en el mundo. Sucede con los niños con espectro autista, por ejemplo, en el juego. El jugar ha sido llevado a la obtención como de un desarrollo de aprendizaje, pero también de comportamiento. Entonces, si no juegas dentro de lo que se plantea en estos niveles de desarrollo cognitivo, conductual, pues entonces es un juego que debe ser corregido, ¿no? Yo por ahí leí algunas investigaciones donde decían, bueno, es que los niños con TEA solo están apilando cosas. ¿Y qué pasa si solo apilan cosas? No es su forma de jugar. Más sin embargo, la visión capacitista es que deben construir algo, no sé, un edificio, ¿no? Con los legos. Entonces, en este sentido es como esta idea de la prótesis y más que la prótesis, la corrección, ¿no? Se extiende a otras partes de la vida. Incluso, ¿no? A esto que comentaba, a lo emocional y sensible. Formas de expresar la emoción, ¿no? Por ejemplo, esto que han llamado psicología positiva, happycracia, ¿no? Le llaman también. Que al final de cuentas son formas de expresar cuerdamente las emociones, porque si no se hacen dentro de esa forma racional de expresión, pues entonces se trata de personas ingobernables o locas. Y también estos compañeros del GT que son activistas, ¿no? Del orgullo loco, pues están como en esta tensión y pugna por transformar esas visiones, ¿no? De la locura.
y de las expresiones emotivas y sensibles. Hay otras formas de expresarse, ¿no? Y bueno, sabemos que en la psiquiatría, pues también ha habido formas de corregir y conducir hacia lo normal a las personas que son ingobernables, ¿no? Otro punto que a mí me parecía importante incluir dentro de estas construcciones identitarias es cómo la caridad que se refleja en el Teletón y que es difundida, ¿no?, en los teletones. De hecho, acabamos de realizar el año pasado un manifiesto anti-teletón porque pues resulta muy perjudicial a la identidad de las personas con discapacidad, y es un gran reto lograr que se erradique el Teletón. Creo que en Colombia hubo un movimiento muy fuerte y lograron que se detuviera, ya creo, si no estoy mal informada o confundiéndome. Sobre todo porque esta visión, ¿no?, de la caridad es difundida y se asume en muchos programas sociales, incluso en la política pública. Y bueno, hay una compañera, Carolina Ferrante, ha hecho investigación, ¿no?, sobre la caridad o el dar, ¿no? También ha realizado entrevistas con quienes dan dinero a las personas con discapacidad, por ejemplo, en los cruceros. Y bueno, otra parte de la identidad, y que es un tema bastante tabuizado, es la sexualidad, ¿no? Se les ve generalmente a las personas con discapacidad como personas asexuadas. Entonces, Jennifer Villa, María Noel Míguez, también ella en Uruguay, están como realizando investigación y cuestionando esta situación. Bueno, quise incluir, espero ir bien de tiempo, quise incluir esta parte de retos necropolíticos del COVID porque me parecía bastante importante. Creo que nos está como nos está planteando nuevos retos y recontextualizando. Como decía hace un rato, por un lado, recrudeciendo las problemáticas ya existentes, pero también por otro lado, generando nuevas. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Los más evidentes y que saltan a la luz, ¿no? Y de los que ya se ha ido manifestando, se encuentran esto que acabo de comentar, cómo se recrudece la situación laboral, educativa. Sabemos que muchos niños con discapacidad no tienen el acceso, y jóvenes no tienen el acceso para tomar clases en línea. No ha habido programas eficientes para que sean accesibles para personas o niños jóvenes ciegos. Entonces está creando un rezago, ¿no?, bastante fuerte. Por otro lado, estos problemas de accesibilidad a plataformas, hace unos meses unas compañeras detectaron que la plataforma del Claxo mismo no era accesible para personas ciegas, y estuvieron trabajando en una propuesta que ya fue enviada. Las apps de videollamadas muchas veces no son accesibles. Hemos invitado, por ejemplo, a exponer a compañeras ciegas y no hay acceso, por ejemplo, a los chats, ¿no?, de las apps de videollamadas o como esta Zoom. Entonces, no son accesibles. Las páginas electrónicas, lo que ya comentaba hace rato de partidos políticos, pues no, acá en Monterrey estamos en plenas elecciones y la página de un partido político que era más accesible tenía un 60% de accesibilidad. Entonces no es para nada accesible. Y también las de servicios cotidianos, ¿no?, como el pago de agua, luz y quizá de otros servicios. Pero también se están generando retos menos evidentes.
Por ejemplo, esto aquí quise retomar a otro autor que me gusta bastante, a Chilmende. Él plantea que como aparte de reestructurar las condiciones de acceso al trabajo, a la salud, a la política, también en países colonizados o en países conquistados, como en África, él es de Sudáfrica, y en los nuestros se debe de generar una redistribución de la muerte. Se deben redefinir las condiciones bajo las cuales se distribuía la muerte, dice Chilmembe, y considero que esto se evidencia con la pandemia, ¿no? Desde un inicio se empezó a hablar y a denunciar cuáles iban a ser los criterios de decisión sobre la atención prioritaria, a quienes sí se iba a atender, y esto fue en distintos países de aquí, de Latinoamérica, a quienes se les iba a dar prioridad, ¿no? Si no había, sobre todo en estos momentos en que no había, y se estaba saturando los hospitales, cuáles iban a ser esos criterios, ¿no? Y es así como, creo que se puede ejemplificar el planteamiento de Achille. Entonces dice, como parte de toda esa transformación, pues también tiene que ver, ¿no? Con cómo se mueve, cómo se generan, ¿no? Las condiciones para que alguien muera. Y también consideramos que se está generando nuevas discapacidades. Por ejemplo, existen casos de jóvenes con esta que le llaman long COVID, que genera una serie de problemas físicos, como por ejemplo cansancio crónico. Entonces una chica de 30 años dice, pues no puedo caminar más que unos 30 pasos y ya estoy agotada. Hay personas que a raíz del COVID y que fueron entubadas tienen problemas en alguna pierna, les generó como problemas al caminar. Y la pérdida del olfato, también han dicho que a pesar de que algunas personas, a pesar de que tienen meses de que tuvieron COVID, no han recuperado el olfato. Alguna compañera nos platicaba que todo le olía a cebolla, ¿no? Entonces, y también el gusto, igual, ¿no? No, la comida sigue sin saberles a nada. Entonces, como que toda esta situación, ¿no? Se vincula más a las sensorialidades, y esto pues me hace como traer a colación esta cita de la OMS, es ya, no sé, de 2018 o antes, y dice, a causa de la interacción entre problemas de salud, factores personales y factores ambientales, existe una enorme variabilidad en la experiencia de la discapacidad. Nos hemos quedado con esta idea universal, ¿no? Por ejemplo, de la accesibilidad, la silla de ruedas. Pero ya la OMS, ¿no? Porque la situación de diabetes y cáncer, que había muchas personas estaban contrayendo alguna de estas enfermedades, planteaba esto, ¿no? Cómo se estaba como reconfigurando la discapacidad y las formas de adquirir una discapacidad. Un punto ya para ir cerrando, que también me parece bastante importante, es la relación entre discapacidad y migración. Cada vez más personas están migrando y pueden adquirir una discapacidad durante su trayecto migratorio. Eso lo vemos mucho acá en México. Pero también hay personas con discapacidad que deben migrar, ¿no? Hace poco en las caravanas que hubo acá en México venían muchas personas con discapacidad, algunas en silla de ruedas, otras usando muletas, pero eso generaba bastante
bastantes problemas para ellos, ¿no? Y bueno, algunos otros adquieren la discapacidad en el trayecto migratorio, acá en México, con el tren La Bestia. Y pues bueno, es una situación bastante traumática que le da otra connotación y otra forma de experienciar la discapacidad. Sobre todo porque muchos migrantes señalan que pues migraron para apoyar a su familia. Y como existe esta visión estigmatizada de la discapacidad aún, pues entonces el haber tenido un accidente y haber adquirido una discapacidad, para ellos es una señal de fracaso y vergüenza. Entonces, existe todavía esta identidad estigmatizada de la discapacidad que hace que asuman de esta manera, ¿no? Aparte en un país donde no tienen su red de apoyo a su familia, entonces le da otro tinte, ¿no? A la discapacidad. Entonces aquí puse una cita estaba en una nota periodística, me había ido del país con el deseo de ayudar a mi familia y ahora con lo sucedido ya no sería de ayuda, sería una carga. Hay un compañero, Samuel Rivera, que está realizando investigación sobre discapacidad e inmigración. Y él ha hecho entrevistas en centros de rehabilitación que están acá en México, en una ciudad que se llama León, Guanajuato. Y ahí, pues, las personas migrantes son canalizados para allá una vez que pasaron todo su recuperación en el hospital y los van como apoyando para que vuelvan a caminar, ¿no? Para que vuelvan como a desplazarse. También ahí les apoyan con prótesis y esto le da como otra dimensión, ¿no? A la rehabilitación. ¿Por qué? Porque pues después de de una situación traumática, la rehabilitación no va solo en lo físico, sino también en lo psicológico e incluso en lo espiritual. Acá en Monterrey yo he realizado entrevistas y pues sí nos contaban que ya llegaban acá una vez como que sanaron, ¿no? Toda esa situación espiritual, emotiva, física. Muchos de los migrantes que se discapacitan al migrar no detienen su camino, continúan. Hay varias asociaciones que se fueron formando ya una vez estando en Estados Unidos. Y bueno, esta es una situación interméstica. ¿Por qué? Porque tiene expresiones domésticas, la supuesta crisis económica, por ejemplo, en Honduras, que hace que las personas migren, pero tiene ramificaciones internacionales. Esas situaciones económicas adversas, pues no son nada más problema del país o generadas por el país mismo, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, en este sentido, estas asociaciones y esta situación hace que nos planteemos el quién de la atención, la ciudadanía territorializada, como en este concepto de Estado-nación, la humanidad global o las comunidades de riesgo transnacionales. Finalmente, algo que sí también me parecía muy importante mencionar y que estamos planteándonos en el grupo de trabajo es la situación de las guerras y la neorrepresión estatal que comentaba hace rato Hanna. La guerra, pues dice Achille Mbembe, no es como anteriormente se realizaba, que eran dos estados-nación, ¿no? que se confrontaban. Él dice, ahora es al interior de un país, puede ser contra cárteles o grupos del narcotráfico, como sucede acá en México, contra paramilitares y guerrillas, como pasa en Colombia o creo que en Honduras o El Salvador, o contra los manifestantes, ¿no? Como nos lo están haciendo, como la lamentable situación que hubo en Chile y que ahora estamos
viendo en Colombia. Entonces son grupos armados del Estado que se enfrentan a grupos sin armas de la sociedad civil. Entonces dice, esto precisamente hace que, como también comentaba hace rato la compañera, haya ataques a los cuerpos de las personas, son ataques directos, ¿no? En Chile, por ejemplo, lo que sucedió, que disparaban a los ojos, como también está sucediendo en Colombia, esta aberrante táctica, ¿no? Y estos ataques buscan dañar la sensibilidad y percepción del enemigo, amedrentar, ¿no? En este sentido, el cuerpo también deviene un espacio de resistencia, como lo vimos en Chile, hubo una serie de manifestaciones en las que se denunciaban esos ataques, pero también se resistía a ellos, ¿no? Recuerdo algunas donde hicieron con un ojo muy grande, ¿no? Empezaron a colgar ojos en las cercas y también lo están haciendo ahora en Colombia, ¿no? El cuerpo deviene, sí, espacio que se busca atacar, pero también con el que se busca resistir a esa neorrepresión. El GT también ha tenido acuerdos y convenios con el grupo Mossadegh, que son personas que adquirieron una discapacidad precisamente por situaciones armadas, ¿no? En Colombia. Dentro de todo esto, y que siempre ha estado presente dentro de la historia de la discapacidad, sigue siendo un reto, está la mutilación y amputación. En la historia de la discapacidad se menciona muchas veces, ¿no? Los mutilados de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Generalmente se le vincula a la violencia de los cárteles, pero hay autores que señalan que es una práctica que se encuentra en la génesis del capitalismo. El castigo físico se utilizó para fomentar disciplina laboral de obreros y de esclavos, ¿no? Por ejemplo, Marx tiene en el Capital algunos pasajes sobre ello. Como también una forma de corregir la conducta en lo cognitivo y en lo emotivo. Aquí pues podemos mencionar el nefasto caso de las trepanaciones. Se me fue la otra palabra. Entonces, hay investigaciones históricas que señalan cómo se los usaba, ¿no? A la lobotomía para controlar el dolor de personas con cáncer terminal. Entonces, es una forma también de mutilación. También se le ha vinculado a la ideología, cultura o religión, ¿no? Por ejemplo, la mutilación femenina, pero consideramos que trasciende. En algunas metáforas se le vincula a la honestidad, a la fidelidad, y bueno, actualmente se ha medicalizado. Se usan químicos a veces, ¿no? Para realizarlo. Por eso es punto. En Colombia están comenzando a ver este tipo de denuncias, ¿no? Sobre la mutilación y la amputación. Y bueno, yo también la había retomado antes de conocer a los compañeros de Colombia. Bueno, entonces, bajo todo este contexto, considero que la rehabilitación debe de tomar otra connotación, sobre todo la rehabilitación para migrantes. Este compañero, Samuel Rivera, pues él plantea cómo vuelve a la vida, ¿no? A las personas migrantes que se discapacitaron en el trayecto de una forma traumática. Entonces vuelven a la vida, no solo por la prótesis en sí misma, sino por todo lo que conlleva. Y es en ese sentido que considero, y bajo estas nuevas problemáticas o estos nuevos retos, ¿no? Que la rehabilitación basada en la comunidad debe como de ser más impulsada. Por ejemplo, en estos centros para migrantes
pues estar en compañía de la comunidad y no solo del personal del centro, pues tomaría otra dimensión, ¿no? Dentro de una experiencia traumática. Y bueno, hasta aquí terminaría. Espero no haberme excedido en el tiempo y les comparto esta bibliografía. Todos son los documentos que utilicé y están disponibles en PDF. Muchas gracias, Brenda. Vamos a revisar si tenemos algunas preguntas, una que sea antes de la pausa. Me gustaría preguntarte tal vez como a modo de síntesis de tu exposición, si podrías, es una pregunta compleja tal vez, pero quizás si podrías nombrar algunos principios o ejes centrales que pueda tener una rehabilitación comunitaria para desestigmatizar o luchar contra el estigma, hacia la discapacidad. Puedes encender tu cámara, eso sí. Sí, es algo compleja. Bueno, creo que para muchos de nosotros de inicio, como hablar de rehabilitación es, para nosotros de las ciencias sociales, es como bastante problemático, ¿no? Después, en este tránsito del modelo médico al modelo social, creo que nos radicalizamos, o he ido notando que nos radicalizamos, incluso, ¿no? Como haciendo mucho de lado la rehabilitación misma. Pero ahora en estos tiempos que estuve, bueno, antes del COVID, que estuve realizando entrevistas en centros albergues, para personas migrantes, pues en una situación como la de ellos es fundamental, ¿no? La rehabilitación, como volver, y a lo mejor más que rehabilitación es como inclusive una resocialización, porque es como reaprender la forma de desplazarse, la forma de hacer todo, ¿no? También, y no solo para las personas que se discapacitan al migrar, también, por ejemplo, quienes pierden la vista como, no sé, ya a los 30, 40 años, o sea, es reaprender, resocializar, porque ya no está la visión, ¿cómo me voy a servir en un vaso, no? Pues enseñan ese tipo de técnicas. Entonces sí estábamos, al menos yo, nosotros compañeros, en este punto radical de estigmatizar yo la rehabilitación, pero esto hace que la redimensione en ese sentido, ¿no? Pues sí es necesaria para las personas, porque tienen que reaprender, ¿no? Y sí creo que también debe ser dirigida a lo físico, pero también a lo psicológico, incluso a lo espiritual. Mi compañero Samuel Rivera lo menciona mucho en las entrevistas que realiza. Es estar como muy, 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 a lo mejor deprimido, y pues conforme se va viendo que se puede volver, ¿no?, a hacer cosas, adquiere como otra emoción, ¿no?, la persona. Entonces creo que de entrada sí nos radicalizamos en el modelo social, pero a lo mejor pues sí sería como necesario como no ir, sí como encontrar un punto medio, ¿no? Porque también pienso que mucha de la rehabilitación, por ejemplo, acá en los centros Teletón, es bastante medicalizada, no hay como esta ampliación a lo social, a lo mejor incluso, a lo mejor a lo psicológico puede haber, ¿no? Por eso creo que la rehabilitación basada en la comunidad se adquiere otra dimensión, es como más sensible, y ahí creo que está como ese romper el estigma, ¿no?, que hay para la discapacidad, porque van conociendo a la persona, hay como esa interacción que permite ver pues que
es una persona de entrada y es una persona que puede hacer cosas, ¿no? No en esta visión de que, ay, necesita que yo le haga todo. Creo que en la medida en que la rehabilitación basada en la comunidad permite la interacción con la persona, entre las personas más bien, cambia como esa noción del otro, ¿no? Del otro con discapacidad. Claro. Y eso un poco responde a la siguiente pregunta que hace Juan Torres. Dice que si la comunidad en su imaginario percibe cuerpo, identidad y experiencias no normativos como seres incompletos o rotos, ¿de qué forma podríamos propiciar modelos de rehabilitación sin estas preconcepciones? Tal vez incluso en la relación que tú mencionas está la clave, ¿no? Sí, creo que eso es algo de lo que o acá veíamos en Monterrey que faltaba bastante. No, al ser las personas con discapacidad estigmatizadas, excluidas, no hay como un conocer, ¿no? De lo que, de otras formas de ser en el mundo. Entonces eso hace que simplemente pues no, las personas sin discapacidad no interactúen con ellas. Por ejemplo, algunos comentaban que no sabían cómo dirigirse a una persona ciega. Entonces, o sea, pues a veces saludamos, pero no responden. Pues sí, porque a lo mejor saludas, ¿no? Como saludas a alguien que sí ve. Entonces, sí creo que en la medida en que hay esa interacción, pues también es como conocer otras formas de ser en el mundo y otras formas en que puedo saludar, ¿no? En el que me voy a desenvolver cotidianamente. Entonces, por ejemplo, yo los primeros trabajos que conocí fueron los de Piña Palmera, que van a estar aquí, creo, no sé si hoy o mañana o la otra semana. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque permite como esa integración y en ese sentido esa desestigmatización, ¿no? Romper como los tabúes también. Súper. Muchas gracias, Brenda. Las personas que nos acompañan en YouTube y acá en el chat dicen que es muy interesante tu presentación. Muchas gracias. Les invito a tomar una pausa de 5 minutos para ir a buscar agüita o lo que necesiten hacer y volvemos con el panel. Gracias.